Todo es mentira, una ilusión. Cuando vemos en revistas, páginas web o videos esos diagramas de átomos, es normal que a cualquiera le den ganas de gritar algo así. Son esas imágenes con esferas de colores rodeadas por pequeñas bolitas verdes, es decir, electrones dibujados en órbitas a su alrededor. Hola a todos. Bueno, no es mentira ni una ilusión, solo es una simplificación, dirá alguien un poco más sereno. Aún así, la ciencia ya ha logrado fotografiar átomos y se parecen a lo que vemos en estos diagramas, añadirá después. Pero incluso esas palabras también son mentira, porque hasta hoy nadie ha visto jamás un átomo directamente. Ni con microscopios, ni con los dispositivos más avanzados, nadie lo ha logrado. Y es más, existe una razón fundamental por la que eso es, en principio, imposible. No podemos percibir los átomos como vemos una manzana, una piedra o cualquier objeto de nuestro entorno. Entonces, ¿qué son en realidad esas cosas que llamamos fotografías de átomos? Bienvenidos a Pangea. Ahora sí, vamos a desentrañar juntos este misterio. Lo que estás viendo no es el mundo, es la luz. Para poder entender por qué no vemos los átomos, empecemos con una pregunta más simple. ¿Qué significa realmente ver? Cuando miras una manzana, sientes que estás viendo la manzana en sí, con su forma, su color y la textura de su superficie. Pero en realidad, no estás viendo la manzana directamente. Lo que ves es la luz. La luz de una lámpara o del sol incide sobre la manzana, se refleja en su superficie y llega hasta tus ojos. Luego el cerebro organiza ese flujo de señales y construye la imagen de una manzana. Es decir, siempre estamos viendo no el objeto en sí, sino cómo interactúa con la luz. Por eso, en la oscuridad total no podemos ver nada. No importa lo que haya allí, lo único visible es la oscuridad. Como el cuadro negro de Malevich. Por cierto, mucho antes de esto, el humorista Alphonse Alice ya había creado una obra similar y en tono de broma la tituló Combate de negros en un sótano durante la noche. En fin, qué racista, ¿no? En resumen, debemos tener en cuenta que para ver un objeto, la longitud de onda de la luz no debe ser demasiado grande en comparación con el tamaño de ese objeto. De lo contrario, la luz no puede detectar sus estructuras más pequeñas. Imagina intentar palpar pequeñas cuentas llevando puestos unos enormes guantes de boxeo. Puede que notes que has tocado algo, pero no podrás distinguir su forma ni su contorno exacto. Con la luz ocurre exactamente lo mismo. La longitud de onda de la luz visible está aproximadamente entre 400 y 700 nanómetros. En cambio, el tamaño de un átomo es de alrededor de 0,1 nanómetros. Es decir, las ondas de luz son miles de veces más grandes que el propio átomo. Intentar ver un átomo no es como llevar guantes de boxeo, es como ponerse un enorme colchón en las manos. Como resultado, para la luz, el átomo es prácticamente como si no existiera. La luz no puede dibujar su contorno. Igual que las olas del mar rodean sin más a una pequeña piedra, la luz simplemente atraviesa el átomo. Por todo esto, la luz no es un medio adecuado para observar átomos. El precio de ver la destrucción. Entonces, podrías decir, si la luz no sirve, usemos otro método. Algo más pequeño, más sensible y preciso. De hecho, la ciencia sí encontró ese algo. Los científicos desarrollaron técnicas que utilizan no la luz, sino reflejos de electrones o rayos X con longitud de onda comparables al tamaño de los átomos. A primera vista parece que el problema está resuelto. Con esto deberíamos poder ver los átomos sin duda alguna. Pero aquí aparece un problema nuevo, mucho más grave que el anterior. Para obtener una imagen es necesario iluminar el átomo de alguna manera. Es decir, hay que hacer incidir partículas como fotones o electrones y registrar el resultado de su interacción. Pero los átomos son tan pequeños que esa acción ya no puede llamarse observación en el sentido habitual. Es una intervención directa y forzada. Piénsalo,
Los electrones emitidos por un microscopio electrónico de transmisión alcanzan energías de entre unos 60 y 300 kiloelectronvoltios. En cambio, para ionizar un átomo, es decir, arrancarle un electrón, bastan apenas de 1 a unas decenas de electronvoltios. No kiloelectronvoltios, sino simple electronvoltios. Para romper enlaces químicos y separar moléculas, se necesitan aproximadamente entre 1 y 10 electronvoltios por enlace. Y solo para destruir el núcleo atómico hacen falta millones de electronvoltios. Dicho de otra forma, observar un átomo con electrones es como disparar un obús contra una casa para averiguar qué hay detrás de la cortina. Con cada uno de esos vistazos, los electrones pueden salir despedidos. El estado del átomo cambia, su posición se altera o incluso su estructura original se destruye. En resumen, en el mismo instante en el que crees haber visto el átomo, su estado previo ya ha desaparecido y tú mismo has modificado el objeto que querías observar. Y ese problema no se puede resolver con instrumentos más delicados, porque es una propiedad fundamental de nuestro mundo. De ver a tocar. Por eso los científicos optaron por un camino distinto. Abandonaron por completo la idea de ver los átomos. Para ellos ese enfoque resulta demasiado brusco y conduce inevitablemente a la destrucción. Así surgió una nueva forma de pensar. Si no podemos verlos, ¿no podríamos al menos tocarlos? Claro, tocarlos con la mayor suavidad posible. Puede parecer sorprendente, pero las imágenes atómicas más precisas que existen hoy se obtienen con dispositivos que funcionan casi igual que una persona ciega leyendo braille. Esa persona no puede ver las letras, pero recorre la superficie con los dedos y reconstruye la imagen en su mente a partir de diminutas irregularidades. Con los átomos se hace prácticamente lo mismo. Los científicos utilizan una sonda extremadamente fina, cuya punta termina en solo un átomo. Esa sonda se acerca a la superficie hasta una distancia comparable al tamaño de un átomo. Aquí entra en juego la física cuántica. Entre la sonda y la superficie surge una débil corriente debido al llamado efecto túnel. Cuando la sonda pasa sobre un átomo, la corriente aumenta ligeramente y cuando se sitúa entre átomos, disminuye. El dispositivo registra estas variaciones diminutas mientras escanea la superficie punto por punto y con esos datos una computadora construye la imagen. Por eso lo que aparece en la pantalla no es una fotografía de los átomos, es un mapa, una reconstrucción, una conversión de mediciones físicas a una forma comprensible para el ojo humano, y por definición no es una foto. En realidad, lo que estamos viendo no es el átomo en sí, sino cómo interactúa con una sonda extremadamente fina. En el nivel atómico, la ciencia deja de tratar con algo que se pueda ver y pasa a centrarse en su comportamiento. Una realidad coloreada. Ahora veamos el siguiente engaño. Al abrir una revista científica o ver un video, es muy común encontrar átomos representados con colores vivos, como dorado, azul o rojo. Curiosamente, los electrones suelen dibujarse en color verde. Los protones aparecen en rojo y los neutrones en celeste. Formas esféricas perfectas y estructuras armoniosas, como si fueran modelos en miniatura del propio universo. Resultan tan convincentes que incluso parecen fotografías reales. Pero si has seguido con atención hasta aquí, ya habrás notado que en el mundo microscópico no existen los colores. El color depende de cómo un objeto refleja ciertas longitudes de onda de la luz. Sin embargo, como ya vimos, los átomos son demasiado pequeños para interactuar con la luz visible, como lo hacen los objetos que vemos a diario. Un átomo no puede volverse rojo o azul. Simplemente no posee color en el sentido que nosotros entendemos. Entonces, ¿de dónde salen esas imágenes tan llamativas? La respuesta es simple: el color se añade después. Los datos que obtienen los científicos no son más que conjuntos de valores numéricos. Mapas de intensidad de señal, variaciones de corriente, distribuciones de densidad. Para que estos datos sean comprensibles, se le da a la computadora una instrucción sencilla: hacer más brillantes las zonas con señales fuertes y más oscuras las débiles. En algunos casos se asignan distintos colores para distinguir mejor los detalles o diferentes tipos de átomos.
Así que el color no es una propiedad del átomo, sino una herramienta para entender lo invisible. Aún así, los científicos son honestos y lo llaman pseudocolor o color falso. Por supuesto, esto tiene un efecto secundario. Terminamos creyendo que los átomos existen realmente como pequeñas esferas de colores, cuando en realidad seguimos viendo no la realidad en sí, sino una representación visual diseñada para que podamos comprenderla. Y aún así, rara vez lo consideramos un gran problema. ¿Y tú qué opinas? La última ilusión. Y ahora llegamos por fin al punto más importante. Incluso si eliminamos el color y olvidamos todas esas hermosas visualizaciones, todavía nos queda una fuerte idea, que el átomo es una pequeña esfera sólida con límites bien definidos, como si existiera hasta cierto punto y a partir de ahí dejara de existir. Pero eso también es una mentira. La física moderna muestra algo completamente distinto. El átomo no es una esfera, es una nube. Y no se trata de una nube suave y esponjosa como las que conocemos. Es una nube de probabilidad. Los electrones dentro del átomo no giran en órbitas como los planetas alrededor del Sol, ni siguen trayectorias definidas. No podemos afirmar el electrón está aquí en este momento, porque en realidad está existiendo alrededor del núcleo. Se encuentra distribuido por todo el espacio. Los científicos explican esto diciendo que hay regiones donde la probabilidad de encontrar al electrón es mayor y otras donde es menor. Y a esa distribución es lo que llamamos nube electrónica. De aquí surge una conclusión que a primera vista resulta extraña. Como la función de onda del electrón no tiene límites definidos y en teoría se extiende por todo el espacio, la probabilidad de encontrarlo muy lejos del átomo no es estrictamente cero. Es decir, existe incluso la posibilidad de que un electrón del átomo que estás observando ahora mismo en la mesa del laboratorio aparezca en los confines del universo. Por supuesto, esa probabilidad es extremadamente baja, pero no puede considerarse imposible. Sorprendentemente, esta es una propiedad fundamental de la realidad. Nada en este mundo está completamente fijo ni totalmente determinado. Todo es probabilístico. Incluso una gota de agua que cae sobre un sartén al rojo vivo podría, en teoría, convertirse en un fragmento de hielo. Y esto no es una idea filosófica, sino algo que, en principio, es posible desde el punto de vista físico. En este nivel, la probabilidad lo es todo, y aunque en casos como este es prácticamente cero, nunca llega a ser exactamente cero. Pero no vamos a profundizar en eso ahora. La conclusión importante es que aquí los átomos no tienen límites definidos. No existe una línea que marque hasta aquí llega. Las esferas perfectas que vemos en las imágenes no son más que representaciones convenientes. Son, por decirlo así, una especie de acuerdo. Los científicos simplemente han decidido considerar como límite la región a partir de la cual la probabilidad de encontrar un electrón se vuelve lo suficientemente baja. Es decir, no es un límite real, sino una división útil para la representación. Entonces, ¿ha quedado completamente sacudida tu visión del mundo? Espera, aún hay algo más que añadir. Si no has visto nuestro video sobre la ilusión de la solidez del átomo, te lo explicamos aquí de nuevo. Aunque los átomos no parezcan densos y sólidos, en realidad están compuestos casi por completo de espacio vacío. Si comparamos el volumen del núcleo con el del átomo entero, el núcleo ocupa aproximadamente una parte entre 100 billones, es decir, alrededor de 10 a la menos 14. Es un dato realmente asombroso. Y entonces surge una pregunta inevitable. Si las mesas, las paredes e incluso nuestro propio cuerpo están formados en su mayoría por vacío, ¿por qué no atravesamos unos a otros? Y la respuesta es simple y a la vez impactante. En realidad, nunca llegamos a tocar los objetos en el sentido habitual. Cuando apoyas la mano sobre una mesa, no hay contacto entre partículas sólidas, sino repulsión entre nubes electrónicas. Lo que percibimos como dureza no es más que una repulsión de campos eléctricos. En definitiva, debemos entender que un átomo perfectamente definido y en reposo es siempre una ilusión.
¿Qué más da si hablamos del promedio de miles de mediciones o del resultado de un procesamiento de datos? Lo único que vemos es una traducción a una forma comprensible de las huellas de esas interacciones. Y esto no se limita a los átomos. En el nivel más fundamental, el mundo no está hecho de objetos, sino de procesos. Pero de eso hablaremos en otro video. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo con tus amigos. Gracias por verlo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!